Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Volvemos a encontrarnos en este formato, que ya lo teníamos un poco descuidado a partir de que nos estamos viendo todos los martes en la clase. Y para aquellos que no me siguen mis clases los días martes, bueno, es una manera de volver a disfrutarme, entre comillas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Fíjense, cambié un poco el escenario. Atrás tengo el cuadrito de mi equipo, mientras no venga el fútbol y no volvamos a una cierta normalidad, lamentablemente tenemos que disfrutar o recordar a nuestros equipos de esta manera, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esto, hoy nos reunimos, hoy les quiero hablar un poquito sobre lo que podríamos llamar la crisis del Estado en Argentina, crisis del Estado que se va a ir dando durante el siglo XX, la última parte del siglo XX, hasta llegar a lo que se dio en llamar la solución neoliberal de los años 90. Para eso vamos a utilizar el texto de Sidicaro, ¿no? De Ricardo Sidicaro, sobre la crisis del Estado y la actuación, podríamos decir, y la relación de los principales actores políticos y socioeconómicos en la Argentina entre 1989 y 2001. Para eso tengo preparado otra sorpresita que no les había dicho y que, significa, y que tiene que ver con un pequeño presentación, un pequeño PowerPoint que preparé como para acompañar esta pequeña presentación, ¿no? O sea, este Power es con los principales elementos que yo considero centrales, ¿no? En el texto de Sidicaro y que les va a servir a ustedes para poder comprender mejor, no solamente el texto, sino también todo lo que es el periodo, podríamos decir, entre 1930 y 2001 que nos menciona Sidicaro, más allá de que haga referencia esencialmente al periodo de los gobiernos de Menem y de la Rúa, más que nada el gobierno de Menem. En ese aspecto podemos decir que el trabajo de Sidicaro, como yo ya les dije los otros días, ¿no? Se centra, o el objetivo del trabajo es analizar precisamente el periodo neoliberal, los años 90. Pero para eso el autor se va a retrotraer hacia 50, 50 y pico de años atrás, para empezar a hablar un poco de cómo el Estado se va fortaleciendo, como para después decir, bueno, ¿por qué este Estado fuerte se va debilitando? O sea, si hablamos de un debilitamiento del Estado, ¿qué quiere significar? Que hubo en un momento que ese Estado era fuerte o se fortaleció. Para eso, como le decía, vamos a acercarnos acá y vamos a compartir en pantalla, ¿no? El Power que les hice sobre el texto de Sidicaro. Y para eso vamos a empezar viendo la primera diapositiva, ¿no? Bueno, crisis del Estado en Argentina, del intervencionismo al modelo neoliberal. Y acá fíjense, el texto de Sidicaro es la crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en nuestro país entre 1989 y 2001. Como puse acá, fíjense en una breve interpretación sobre las líneas centrales del texto. Una breve interpretación mía, ¿no? O sea, no quiero explicar esencialmente lo que dice el texto, sino lo que yo considero central y cómo yo lo interpreto, además de poner algún bocadillo mío, que es más fuerte que yo, como ustedes saben, ¿no? Y fíjense, el objetivo de la investigación de Sidicaro, ¿qué es? Analizar los años liberales finales del siglo XX e inicio del presente siglo, ¿no? Como dijimos antes, 1989, 2001, los dos gobiernos de Menem y el gobierno de la Alianza, el gobierno de la Rúa. Para eso, el autor plantea tres grandes líneas de investigación, tres grandes interrogantes, que van a guiar un poco el proceso de investigación que lleva adelante el autor. Primero tiene que ver con el debilitamiento o la crisis de las capacidades estatales, ¿no? Recuerden lo que yo les dije, la capacidad estatal son los recursos con los que cuenta el Estado como para poder dar algún tipo de respuesta satisfactoria a las demandas sociales. Es la capacidad del Estado para poder responder satisfactoriamente a las demandas que hace la población, que hace la sociedad. Eso es, por un lado. Otra línea de preguntas que te va a hacer el autor es cuáles son las características que tienen los principales actores políticos, ¿no?
partidos políticos, líderes, fuerzas armadas, etc. ¿Y cuáles son las características de los principales actores socioeconómicos, los grupos económicos predominantes antes de 1989? O sea, cómo es el poder político y el poder económico, cómo actúan ambos poderes, cuáles son sus características previos a la etapa que quiere analizar el autor. Y la tercera línea de interrogante son las relaciones de poder que se da tanto entre el poder político y el poder económico, que va a terminar llevándonos a la solución neoliberal. Estas son las tres líneas de investigación que lleva adelante Sidi Caro para poder analizar los años 90. A partir de esto, como el autor habla de debilitamiento del Estado, de debilitamiento de las capacidades estatales, como dije anteriormente, significa que hubo un fortalecimiento, que alguna vez, el Estado fue fuerte, tuvo una fuerte presencia. El Estado intervino fuertemente en la vida social. A partir de eso, y por consiguiente, el autor va a arrancar desde cuando comienza ese intervencionismo del Estado en la vida social. Y la primera etapa del intervencionismo del Estado, el intervencionismo en la economía, primeramente, se va a dar a partir de la crisis de 1929-1930. Por eso el autor va a tomar como referencia, cuando hablábamos de las características de los actores, previo a 1989, va a tomar como punto de referencia el año 1930, y desde 1930 hasta 1989 va a ser una periodización, que hemos dado en llamar etapas del intervencionismo estatal en nuestro país, en Argentina. Para eso va a hablar de 4 etapas, ¿no? 1, 2, 1, 2, bueno, hagan cuenta que hice 1, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no? Me salió así. Primero, 1930-1955, inicios y consolidación del intervencionismo estatal. 1955-1976, crisis del Estado y profundización del intervencionismo. 1976-83, el proceso militar y lo que se habla de desarticulación estatal. Y 1983-1989, el autor lo define como las consecuencias del debilitamiento de las capacidades estatales, que coincide con el, podríamos decir, retorno a la democracia, con la democratización de nuestro país, con el gobierno de Alfonsín. Vayamos ahora a desmenuzar un poquito cada una de estas 4 etapas. La primera etapa, inicios y consolidación del intervencionismo estatal, el autor la subdivide en 2 etapas. La primera son los inicios del intervencionismo, y el autor dice que ese intervencionismo que se va a dar en lo económico es para salvaguardar los intereses de los grandes propietarios rurales. Estamos hablando de la llamada década infame o restauración conservadora, que abarca aproximadamente entre 1930 y 1943, entre los 2 primeros golpes de Estado triunfante del siglo XX, ¿no? La segunda etapa, el segundo subperíodo de esta etapa, es el que corresponde al peronismo, ¿no? El primer periodo pequeño del gobierno militar previo al triunfo de Perón y obviamente a las 2 presidencias de Perón. El periodo entre 1943 y 1955, en donde vamos a hablar de consolidación y ampliación o expansión del intervencionismo estatal en casi todos los órdenes de la vida, ¿no? Y acá ya el peronismo no lo hace en función de salvaguardar los intereses de los grandes propietarios rurales, sino que ese intervencionismo, el peronismo lo va a decir, o lo va a hacer, como defensa de la nación, ¿no? Esto sería la primera etapa del intervencionismo estatal, en donde, bueno, obviamente acá vamos a tener 2 grandes actores políticos, lo llamada concordancia o esa alianza que se va a dar entre los partidos conservadores, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, el socialismo independiente, o llamado socialismo de derecha, que sería el oficialismo en la década del 30, y la Unión Cívica Radical como principal partido opositor, y después ya con el peronismo y ya una injerencia mayor de las Fuerzas Armadas, vamos a tener especialmente al Partido Peronista, al movimiento peronista como principal actor político y como principal oposición nuevamente a la Unión Cívica Radical. Como grandes actores
socioeconómicos, vamos a tener, ¿no?, a la sociedad rural, a la Unión Industrial Argentina, a la Bolsa de Buenos Aires, y ya con Perón vamos a tener a la Confederación General Económica como desplazando a la UBIA, y también en la segunda parte del gobierno la sociedad rural va a tener su implicancia, como nuevos actores que tienen que ver el Estado como ya, el Estado empresario como un actor socioeconómico también importante a partir de esa política de industrialización y de industrialización por sustitución de importaciones que lleva adelante principalmente el peronismo. La segunda etapa de ese intervencionismo se va a dar entre el 55 y el 76, en donde Silicaro va a hablar que se va a empezar a producir la crisis del Estado, a pesar de profundizarse el intervencionismo. Fíjense que el Estado se va haciendo fuerte a medida que va interviniendo cada vez más. Pero del 55 al 76 se da una paradoja. A pesar de profundizar esa intervención, el Estado va perdiendo fortaleza. Las capacidades estatales se van debilitando. ¿Y esto por qué se da? Por lo que yo acá marco al comienzo, una profunda inestabilidad político-institucional que llevó a la inexistencia de proyectos gubernamentales estables. ¿Qué significa esto de profunda inestabilidad político-institucional? Fíjense que hubo una gran sucesión de gobiernos de facto y constitucionales entre el 55 y el 76, que tendría que haber habido 4 o 5 presidentes, a ver, sí, más o menos, o sea, hubo como 13, 12, 13 presidentes, ¿no? Tenemos la Revolución Libertadora con primero Lonardi y después Aramburu, después viene el gobierno Frondizi, la caída de Frondizi, un nuevo gobierno de facto con Guido, nuevamente un intento democrático o semidemocrático con Ilia, después la Revolución Argentina con Onganía primero, Levington después, Lanusse después del Gran Acuerdo Nacional y las elecciones, y ahora sí, ya una democracia ampliada. El peronismo vuelve al poder, pero fíjense que primero está Cámpora, tiene que renunciar Cámpora, asume la y hay elecciones nuevamente, triunfa Perón, asume Perón, muere Perón, lo sucede su esposa, Isabelita María Estela Martínez Perón. Fíjense en la cantidad de gobiernos y de proyectos distintos y proyectos inestables que hubo en este periodo, ¿no? O sea, un periodo donde hay una gran heterogeneidad de actores socioeconómicos, cada gobierno que subía trataba de hacer alianzas, podríamos decir, o buscar el apoyo de determinados grupos económicos, empiezan a aparecer en escenas que el capital extranjero nuevamente, o sea, las inversiones, sobre todo a partir del desarrollismo, con lo cual empezamos a tener ya empresas multinacionales, empiezan tímidamente a aparecer los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, además de los grupos locales, ¿no? Ya hay una gran heterogeneidad de grupos o de actores socioeconómicos y como característica central del periodo, más allá de la profunda o a partir de esa profunda inestabilidad, acá abajo pongo un elemento central, salvo del 73 al 76, que es la proscripción del principal partido político, el peronismo, la violencia política que lleva a la lucha armada, a la existencia de organizaciones político-militares de la sociedad civil, como me gusta llamarla a mí, ¿no? Los grupos principales serían montoneros por el lado del peronismo o el Ejército Revolucionario del Pueblo por el lado de la izquierda. Y el contexto internacional es un contexto de Guerra Fría. Recuerden que América Latina está alejada de la Guerra Fría hasta la Revolución Cubana, que si ustedes se fijan en 1959, y la Revolución Cubana, ¿qué hace? Inserta a la región en lo que es la Guerra Fría. Y a partir de ahí, cómo Estados Unidos empieza a mirar a América Latina de otra manera a partir de lo que fue la Revolución Cubana. Y cómo empieza a aparecer la figura del enemigo interno y lo que se dio a llamar la doctrina de seguridad nacional, que el primer país que va a empezar a implementar esa doctrina va a ser Argentina con Onganía, con el Estado autoritario burocrático, o los inicios de lo que O'Donnell llamaría Estado autoritario burocrático, como sería el gobierno de Onganía.
obviamente que después ese Estado autoritario burocrático y después esa doctrina de seguridad nacional se profundizarían ya en los años 70 y no en otro país con organia, sino precisamente a partir de esta nueva etapa que es el proceso de reorganización nacional, la última dictadura militar que tuvimos entre 1976 y 1983, y en donde el autor va a destacar este detalle, ¿no? La desarticulación estatal. Y yo quiero destacar dos cuestiones centrales, lo que es la desarticulación y lo que es lo que el autor denomina como no Estado, ¿no? La dictadura lo que hace es un salto, como dice el autor, en la crisis del Estado, produce el colapso de las instituciones, y cuando habla de desarticulación estatal, fíjense lo que yo puse acá al final, Estado repartido entre las tres Fuerzas Armadas. El Estado se dividió en tres, un tercio lo dirigía el Ejército, un tercio la Marina y un tercio la Fuerza Aérea. Y la dirigía, pero en sí los servicios y las funciones que llevaba a cabo el Estado, ¿a quién se lo daba? La terciarizaba a un tercero. Ahí surge lo que se llama, lo que se denomina la patria contratista, que después, bueno, lo hablaríamos un poquito en clase, ampliaríamos este concepto de patria contratista. Nuevos actores socioeconómicos aparecen ya en escena ahora firmemente: el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los grandes acreedores internacionales, ¿no? Hay una desarticulación del intervencionismo económico, se acaba el proceso de industrialización, comienza la etapa que podríamos decir de desindustrialización de la economía argentina, hay un aperturismo, un indicio a una libertad de mercado, y son los primeros pasos de lo que serían las políticas neoliberales que nos van a llevar en los años 90. Esto por el lado de la desarticulación estatal. Pero también hay otro concepto que tira el autor relacionado con esto, pero que lo vamos a dimensionar hacia otro lado, que es la idea de no Estado. Esta idea que marca acá, la figura de no Estado. La disolución estatal. Esto hace referencia a lo que llamamos terrorismo al Estado. La supresión de los derechos. El empleo de la violencia sistemática por parte del Estado para poder acallar las voces, para poder disciplinar a la población. Usted recuerde, las dos funciones básicas del Estado liberal, del Estado moderno, son garantizar la paz y el orden, y garantizar la propiedad privada y los derechos o las libertades individuales, ¿no? Bueno, esa función deja de existir. El Estado ya no garantiza las libertades individuales, ¿no? Eso es la figura del no Estado. Directamente ya no gozamos de nuestros derechos elementales, ¿no? Un ataque profundo a los derechos humanos. A eso hace referencia Filicardo cuando habla de la existencia de un no Estado. Y la tercera y última etapa es la de Alfonsín, donde el autor habla de las consecuencias del debilitamiento de las capacidades estatales, ¿no? Alfonsín, el autor dice, no hace mucho para poder mejorar esta situación o fortalecer el Estado desde este punto de vista, fortalecer las capacidades estatales. Sí, lo que hace Alfonsín, como también tratan de hacer los gobiernos de la región en los años 80, es tratar de consolidar un Estado de Derecho. Y yo acá lo pongo, fíjense, hace más de 36 años que vivimos, más allá de los vaivenes que sufrimos, ¿no? Que vivimos en democracia, que vivimos con el respeto y el amparo de la Constitución Nacional, como nunca antes sucedió en la historia argentina, ¿no? O sea que ese objetivo de Alfonsín de garantizar, de fortalecer, de reconstruir o de construir, mejor dicho, un Estado de Derecho, se consigue. Lo que pasa es que, bueno, para lograr eso, y fíjense en el contexto, en la época, ¿no? Con todavía una Fuerza Armada fuerte, con todavía con todo lo que significó la violencia y los años vividos previamente, fue mucho. Pero en materia económica, luego de la crisis de la deuda externa de 1982, en materia económica, tanto el gobierno de Alfonsín como los gobiernos de la región de América Latina no pudieron hacer demasiado. Y ese no poder hacer demasiado significó aumentar o profundizar la crisis económica.
Por eso se habla que en los años 80 o a los años 80 se lo conoce como la década perdida, ¿no? Fue una década perdida en materia económica porque lamentablemente se profundiza la crisis económica, se profundiza la crisis del Estado para llegar a lo que sería la solución neoliberal típica de los años 90 en toda la región. Bueno, acá pongo una cuestión como el plan austral, el plan primavera, esa búsqueda que trata de hacer Alfonsín con ciertos grupos económicos como para poder consolidar de cierta manera una política económica estable, acompañando a esa consolidación de un Estado de Derecho, pero que bueno, es infructuosa esa búsqueda, sumada a la oposición del peronismo, un peronismo que se está reconvirtiendo y se está reconstruyendo, y que va a tener nuevamente como paladín al movimiento obrero, a la CGT. Y una CGT que, paradójicamente, se va a oponer al gobierno de Alfonsín. Una CGT que fue un gran baluarte como lucha o resistencia en los últimos años, sobre todo contra la dictadura militar, le va a propiciar 13 huelgas generales a Alfonsín y va a debilitar al gobierno de Alfonsín. Eso, más la infructuosa, como dice ahí, búsqueda de algún tipo de alianza con los grupos económicos, lleva a lo que sea comúnmente denominado como grupo, como una suerte de golpe de Estado económico, lleva a la hiperinflación de 1989 y que conduce a Alfonsín a adelantar las elecciones para mayo del 89, estaban propuestas para octubre, y luego del triunfo de Menem o de la derrota del oficialismo en las elecciones de mayo, ese proceso de traspaso, ¿no?, de cierta manera cómodo en el sentido de apaciguar, tranquilizar las aguas hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, que entregaría el mandato, lamentablemente no se pudo hacer y tuvo que adelantar no solamente las elecciones, sino también adelantar la entrega del poder, y el 9 de julio asume Carlos Menem la presidencia. Y a partir de acá, fíjense, Sidicaro va a hablar de lo que es el neoliberalismo, lo que son las políticas de Menem y después la continuidad de la alianza. Yo lo puse así, los asiagos años 90 son míos, este título, ¿no?, de Sidicaro. Neoliberalismo y globalización. El neoliberalismo menemista y la profundización de la crisis estatal. Este título de acá, sí, es una expresión de Sidicaro. Y yo únicamente, bueno, acá puse fuego, como que se incendió en Argentina, puse algunos rasgos centrales, como dice acá, las principales características del menemismo de los años 90, ¿no? La apertura económica, la desregulación y las privatizaciones, que fueron el puntapié inicial de Menem, acompañado por Bungibor en el gobierno, en la política económica, fracasan y lleva a una nueva hiperinflación en el año 1990. Esta nueva hiperinflación y este incendio de la economía argentina lleva al famoso plan de convertibilidad que nace a partir del 1 de enero de 1991 con Cavallo como ministro de Economía y que, como dice Sidicaro, esta convertibilidad, ¿qué significa? La renuncia del Estado a su soberanía, podríamos decir, sobre su propia moneda, a la regulación de la moneda. Recuerden que la convertibilidad era un peso, un dólar. No estaba dolarizada la economía, pero prácticamente sí. No estábamos atados a una apreciación del peso que la verdad fue ficticia, ¿no?, durante toda la etapa. Con el plan de convertibilidad se profundizan estas cuestiones del aperturismo económico, la desregulación, las privatizaciones, se privatiza todo, hasta algo que no hay que privatizar, que son la propia soberanía sobre los recursos naturales, se privatiza también, y las privatizaciones llevan también a la corrupción. Esto produce un fuerte descreimiento de la sociedad, de la población, sobre la clase política en general, sobre la política y sobre los políticos, ¿no? Como actores principales, actores socioeconómicos de los 90, más allá del FMI, el banco, aparece un nuevo actor a nivel internacional, ¿no?, porque estamos hablando de la transnacionalización de la finanza,
de la globalización y empiezan ya las empresas transnacionales, ¿no? Las empresas donde ya el capital no tiene frontera, no tiene origen. Ya no hablamos de empresas multinacionales, sino de empresas transnacionales. Y para finalizar este pequeño recorrido por el texto de Sidicario por estos años, pongo algunas características del gobierno de la Alianza. La Alianza triunfa con un discurso contra la corrupción. El mismo discurso de 1995 que no dio efecto se emplea en el 99 y ahí da efecto. Contra esa corrupción nace la Alianza. La Alianza, los principales actores de la Alianza serían la Unión Cívica Radical y el Frente Grande compuesto principalmente por disidentes del peronismo, por actores como el Partido Intransigente, socialismo, otros actores, ¿no? La alianza lo que plantea es el final del neoliberalismo, no lo hace. No hay una devaluación, no se anima de la Rúa a devaluar, a romper ese 1-1 ficticio. La política económica verdaderamente de la alianza es errática. No sé, la verdad que no recuerdo cuántos ministros pasaron en 2 años, ministros de Economía, 6, 7, la verdad que pasaron una barbaridad de ministros de Economía en tan poco tiempo, ¿no? En donde grandes características de ese periodo es, bueno, el default, cómo Argentina llega al default, el riesgo país, no lo puse acá, cómo Argentina iba creciendo, el riesgo país, cómo cada vez más la economía argentina se derrumbaba, el famoso corralito, ¿no? Que es lo que tocó el bolsillo de la clase media y que lleva a la clase media a salir con sus cacerolas, a cacerolear, y que termina con los hechos luctuosos del 19 y 20 de diciembre y esa imagen de la Rúa dejando la presidencia en helicóptero. Y la gente en las plazas del país cantando que se vayan todos, que no quede ni uno solo. No se fueron todos, quedaron varios. La historia de este siglo lo va a testimoniar, que lamentablemente no se fueron como pedía la gente. Y ahora sí, finalizando esta presentación, lo que a mí me gusta destacar del texto de Sidicario es los rasgos en común que presenta el autor en relación a Menem y de la Rúa. Y como rasgos centrales en común, más allá obviamente de la política neoliberal, va a decir que esa política neoliberal, precisamente esos proyectos que hicieron tanto Menem como de la Rúa, son totalmente opuestos a los símbolos, a la tradición, a la historia de los partidos de pertenencia y de procedencia de cada uno de estos dirigentes. Tanto el peronismo por el lado de Menem como el radicalismo por el lado de la Rúa no pregonaban en sus propuestas, en su historia, no pregonaban esta política neoliberal como la propusieron estos presidentes, estos dirigentes. Si pensamos que el radicalismo crea YPF, por ejemplo, si pensamos que Perón estatiza o lleva adelante la nacionalización de las empresas públicas, del Banco Central de la República Argentina, etc., y vemos esta suerte de privatización y esta política, ya con solo eso nos vamos a dar cuenta que tanto lo que hizo Menem y lo que hizo de la Rúa no condice, ¿no?, con los postulados y con la historia tanto peronista como radical. Más allá de la diferencia que existan entre peronistas y radicales, que tiene más que ver con lo político y no con el aspecto económico, social, etc., ¿no? Otra de las gran características y sujeta a esto, o rasgo en común y sujeto a este proyecto neoliberal, es el fuerte pragmatismo que movía a ambos gobiernos, ¿no? O sea, es fuerte ser dogmático, es contraproducente ser muy dogmático, muy ortodoxo en lo dogmático, pero también es muy fuerte, es malo ser totalmente pragmático, ¿no? Los dos extremos son perniciosos para la sociedad y para el funcionamiento, el buen funcionamiento de una sociedad y el buen funcionamiento de un Estado. Y este pragmatismo lleva a un fuerte vaciamiento de los discursos políticos de ambos dirigentes. No dice nada, ¿no? Uno, como de la Rúa, decía, dicen que soy aburrido.
qué bien, ¿no? Bueno, el otro, la Ferrari es mía, mía, mía. Dos discursos directamente sin ningún tipo de contenido político. Y esto lleva esta oposición, este enfrentamiento entre el gobierno y sus estructuras partidarias, esta desconexión, como puse acá, entre gobierno y partido, lo único que hace es ampliar la brecha entre los partidos, el gobierno y la sociedad, ¿no? Bueno, acá ya terminó esta presentación, dejamos de compartir esto y bueno, esto es todo por ahora. No quiero convertirme en un youtuber, ya lo saben, ¿no? Esto era nada más como para que ustedes lo tengan y profundizar un poquito o acompañar las clases que estamos siguiendo todos los martes. Nos estamos viendo, gente. Hasta el próximo videíto y que tengan una buena semana.